Damos un saludo a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien que nos visita en esta mañana, que viene por primera o segunda vez? ¿Puede levantar su mano? ¿Sí? Bienvenida, un aplauso. Estamos contentos que estás aquí con nosotros. Espero que no sea la única vez, pero que hayan muchas que se repiten. ¿Hay alguien más que nos visita? También hay dos personas de atrás. Un aplauso, los bendecimos sus vidas. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Es mejor un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén. Y qué bueno, yo le felicito que usted ha decidido venir para adorar a Dios, para exaltarle, para bendecir su nombre. Yo quiero esta mañana, no voy a predicar, voy a dar más bien tipo de enseñanza. Si usted ha traído su libreta, sus notas, un cuaderno, algo donde pueda escribir, o ahí mismo en su celular, que usted pueda tomar notas para que pueda recordar el mensaje y para que usted pueda ponerlo por práctica. Dios está buscando hombres y mujeres que sean oidores de su palabra, pero también que sean hacedores de ella. Amén. Y lo que voy a estar compartiendo en esta mañana se llama, ¿cómo se llama el mensaje? Cruzando el Jordán. Diga conmigo, cruzando el Jordán. A veces nos metemos en muchos problemas por las decisiones equivocadas que tú y yo tomamos. El rey David tomó una de las decisiones más equivocadas, y fue cuando él se enamoró de Betsabé, y él hizo lo que hizo, que usted y yo sabemos. Incluso lo llevó a cometer crímenes. A veces Dios nos lleva a que pasemos tiempos por pruebas, para probarnos. Y según el pasaje que vamos a estar mirando hoy, Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel fue llevado por pruebas durante el tiempo que Él les llevó en el proceso para llevarlos a la tierra prometida. Y según esto, ellos debían pasar el Jordán, debían cruzar el río Jordán. Y vamos a mirar lo que dice en Josué capítulo 3, versículo 15. Josué capítulo 3, versículo 15. Dice, yo lo tengo en una versión que es la Nueva Traducción Viviente. No sé si la hermana pudo tener la misma versión, pero si no es la misma, está perfectamente bien. Dice, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca, diga conmigo, tocaron la orilla del río. A ver, todos tocaron la orilla del río. Los israelitas tuvieron que dar un paso de fe en obediencia a Dios. Dios les dijo, tienen que cruzar el río Jordán. Y el primer paso que tenía que hacer era empezar a pisar la orilla del río Jordán. Y como primer punto, quiero hablarles sobre mirando el mandato de cruzar el río Jordán. Hay un primer mandamiento que Dios le da aquí al pueblo para cruzar el río Jordán. Y vamos a seguir leyendo la palabra. Amén. ¿Están contentos? Usted lo va a estar mirando conmigo. En Josué capítulo 1, el versículo 11. Dios les dio el mandato y había una preparación para ellos poder cruzar el río Jordán. Y dice, vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En 3 días cruzarán el río Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor su Dios les da. ¿Qué tenía que hacer? Diga conmigo, preparar sus provisiones. Cuando usted va a hacer un viaje, cuando usted va a hacer algo, ¿qué es lo que usted hace? Usted se prepara, ¿sí o no? Prepara las cosas que usted necesita para el viaje o para la actividad que usted va a hacer.
Y leamos también en Josué capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 4. A medida que vamos leyendo estos versículos, usted se va dando cuenta qué es lo que sucedió durante el proceso que ellos tenían que cruzar el río Jordán. Y usted y yo estamos en un tiempo donde necesitamos cruzar el río Jordán, ¿no es así? Tal vez no es un río así físico como pasó el pueblo de Israel, pero nosotros necesitamos pasar situaciones y tiempos difíciles. Estamos viviendo un tiempo que es bastante difícil, ¿no creen ustedes? Y sobre todo por el tiempo de las leyes de migración, y que yo sé que hay temor en medio de todas las personas que son inmigrantes y que por alguna razón no tienen su legalidad en el país. Pero vamos a mirar cómo Dios también está contigo. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel, Dios también está contigo en el día de hoy. Amén. ¿Cuántos pueden declarar: Dios es grande? Dios es poderoso. A ver. ¿Cuántos pueden decir: Dios es poderoso? Dios es grande. ¿Usted sabía que cuando usted declara con su boca, usted está profetizando? ¿Sí o no? Cuando usted declara bendición sobre su familia, la bendición se va a realizar. Pero si usted declara maldición, seguro que va a haber maldición. Así dice entonces Josué capítulo 3 versículo 1 al 4. Temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. Y diga conmigo: 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios y dejen sus puestos, síganlos, dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino. Ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado al arca. Josué entonces le ordenó a los oficiales que distribuyeran al pueblo para que se prepararan para cruzar el río Jordán. Mientras ellos esperaban en el Señor, el pueblo debía preparar la comida, debía preparar sus provisiones. Los israelitas estarían cruzando el río Jordán en 3 días. Había 3 días de preparación. ¿A los cuántos días resucitó el Señor Jesús? A los 3 días. El número 3 tiene un significado bien importante. También la Biblia dice que Dios es un Dios trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y como Jesús resucitó al 3er día, la Biblia dice que Dios le levantó de los muertos al 3er día. Y Él está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por ti y por mí. Y al 3er día Él iba a hacer un milagro portentoso, maravilloso con el pueblo de Israel. Iba a haber una resurrección para el pueblo de Israel. Esperaron entonces 3 días mirando el río caudaloso. Los viajeros tenían que cruzar con sus hijos, los que estaban débiles, los que estaban enfermos, con sus animales, con sus burros, sus yeguas, con todo. Ellos no tenían en ese tiempo las trocas que usted tal vez tiene hoy en día que usa para construcción, o no tenían esos cargo vans o los minivans donde usted puede montar todas las cosas y vámonos, y usted puede hacer un viaje largo. Ellos tenían que cruzar a pie el río Jordán y tenían que estar preparados durante esos 3 días. Tú y yo no vamos a cruzar físicamente un río Jordán, pero
algún día nosotros estaremos delante de la presencia de nuestro Dios, donde dice la Biblia que estaremos cantando santo, santo, santo es el Cordero. Y para lograr eso necesitamos cruzar el Jordán de nuestra vida. Nuestra vida es una jornada día a día y necesitamos a Dios como guía en nosotros, para que cuando llegue ese día y Él nos diga, ven, sube acá, usted y yo estemos preparados. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están ansiando ese tiempo? No muchos. Algunos podrían decir, pastor, no, aquí está muy sabroso todavía. Todavía no nos vamos, pastor. Era necesario en ese mandato una santificación. Diga conmigo, santificación. En el versículo 5 de ese capítulo 3, Josué le dice al pueblo que se santifiquen. El versículo 5 dice, purifíquense porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. La palabra hebrea para santificarse significa que es apartado para un uso específico, es apartado para un propósito, es apartado para una obra que Dios quiere hacer con su vida. No deberían de permitir que cualquier cosa les hiciera perder el enfoque de lo que Dios quiere con tu vida. Debían prepararse tanto espiritualmente como físicamente. Al tercer día los israelitas estarían en la presencia de Dios mismo y verían las maravillas de Dios entre sus vidas. Y para los israelitas poder estar preparados espiritualmente tenían que consagrarse. Tú y yo necesitamos consagrarnos, necesitamos ser apartados para Dios, necesitamos estar cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado y Dios te ha escogido. En el Antiguo Testamento, para la santificación consistía en lavar las ropas. Pero el lavar las ropas era simplemente un simbolismo, una imagen de una santificación interna. El pueblo judío era muy listo y dispuesto para la circuncisión, los varones. Con eso mostraban que eran del pueblo judío. Pero el apóstol Pablo dice que Dios está buscando no solamente esa circuncisión física, pero Él está buscando la circuncisión de nuestro corazón. Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas, que tenemos un corazón, tenemos una disposición para ser apartados y santificados para nuestro Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ahora, la importancia de esta santificación o de este mandamiento de santificarse no era tanto entonces de una higiene personal, sino de algo interior en el corazón. Y para que una persona esté preparada espiritualmente y separada para Dios, debe hacer varias cosas. Usted pregúnteme, ¿qué cosas debe hacer, pastor? Pastor, ¿qué debo hacer yo para estar preparado para ser santificado? Debe empezar a verse la aureola aquí de esa santidad, ¿sí? Usted podrá decir, pastor, si usted supiera mi vida, no, yo no soy santo. Pero en Cristo somos justificados. Y Él dice que necesitamos arrepentirnos de todo pecado que usted y yo hemos cometido. Que usted y yo sabemos que mucha gente no lo conoce, pero Dios y yo sí sabemos que hay en lo más profundo de nuestro corazón. El pecado es el mayor obstáculo que impide que el pueblo de Dios sea bendecido de la manera que Dios quiere bendecirle. El profeta Isaías nos recuerda esto, y léalo conmigo, por favor. Isaías 59, versículo 2.
en sus pecados los que han separado de Dios. Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Cuando usted y yo vivimos en una vida de pecado, Dios tal vez no nos va a escuchar fácilmente. Cuando usted trata mal a su esposa, cuando usted le da malas palabras, cuando usted no la trata como a vaso frágil, cuando usted la trata lo peor de lo peor, la Biblia dice que tus oraciones no serán contestadas delante del Señor. Eso es pecado. Cuando usted tiene a su pareja, tiene a su esposa o viceversa, o cuando usted y yo sabemos que estamos haciendo cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, entonces mi oración va a encontrar un estorbo, no va a ser escuchado. No puedes cruzar tu Jordán si no estás bien con Dios. Tienes que estar en el terreno de la oración con Él. No querrás que Dios oculte su rostro de ti. Necesitamos arrepentirnos. Y como cristianos debemos ser un pueblo santo. Como cristianos debemos ser un pueblo ¿cómo? Santo. Dígalo con fuerza. Santo. Diga, debemos ser santos. 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 Apartados para Dios. Debemos estar separados del mundo. Leamos, por favor. A mí me gusta apoyarme mucho en su palabra, porque no es lo que yo diga, que es lo que dice su palabra. Amén. Ahorita, algunos de los cantos que cantamos decíamos, su palabra es verdad, su palabra tiene poder. Su palabra no cambia, su palabra es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. En 2 Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y diga conmigo, apártense de ellos. Dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, Él nos está hablando a ti y a mí, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. ¿Cuál es la clase de sacrificio que a Él le agrada? Que entreguemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio a Dios. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Lea conmigo esta parte, el versículo 2, léalo conmigo. No imiten, todos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, diga conmigo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La cual es buena, agradable y perfecta. El ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo a nuestro Dios es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. No
imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Tus filosofías, tus creencias, tu manera de pensar, tu manera de vivir debe ser conforme a lo que Dios dice a su palabra. No lo que dice el mundo, no lo que dice la prensa, no lo que dice la televisión, no lo que dicen los artistas, no lo que dice el cantante, no es lo que dice cualquiera de ellos, pero que es lo que Dios dice, usted y yo vamos a hacer en su palabra. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Debemos entonces vivir vidas santas y fieles para traer la gloria de Dios a nuestras vidas. ¿Cuántos quieren traer la gloria de Dios a sus vidas? ¿Cuántos quieren traer la gloria de Dios a sus vidas? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vivir vidas santas y separadas para Dios. Diga conmigo, vivir vidas santas y separadas para Dios. Segundo punto, miremos entonces la forma de cruzar el río Jordán. Yo estoy de acuerdo, yo lo creo. Amén. Miremos entonces la forma de cruzar el Jordán. Había un mandamiento al pueblo. Y Dios nos da un mandamiento hoy para ti y para mí, para cruzar el río Jordán. Los versículos 3 y 4 del capítulo 3 de Josué dice lo siguiente. Y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlos. ¿Qué tenían que hacer ellos? Cuando vieran el arca con los levitas, los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Dejar sus puestos y ¿qué más? Y seguirlos. Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Manténganse a una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces, Josué envió a los oficiales por todo el campamento, instruyéndole a la gente mantener sus ojos puestos en el arca del pacto. ¿A dónde tenían que mantener ellos puestos sus ojos? ¿En dónde? En el arca del pacto. Yo les dije que yo no iba a predicar, sino a enseñar. Por eso yo los hago que usted repita, usted lea, usted diga. No hacen así los profesores en la escuela, en el colegio. Yo me acuerdo de mi profesora cuando estaba en kinder, la profesora Rita. Y así era, nos hacía repetir las cosas. Así no se nos olvida, así usted no se duerme, así usted no dice, está hablando mucho el pastor, mucha carreta. Versículo 3 y 4 dice, y dieron al pueblo las siguientes instrucciones. Cuando a los sacerdotes levitas llevan el arca del pacto, su Dios, dejen sus puestos y síganlos. Dado que ustedes nunca viajaron por este camino, ellos los guiarán. El arca del pacto era la representación visible de la presencia y el poder de Dios con su pueblo. Era un tesoro sagrado para el pueblo de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza. El arca representaba todas las promesas del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Los israelitas debían mantener un espacio entre el arca de más o menos 1 kilómetro, y según el versículo 3 que leímos, cuando vieran moverse el arca, ellos debían
dejar su lugar y seguirla. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Los sacerdotes levitas llevaban el arca sobre sus hombros para que todos los que pudieran verlo incluso a la distancia. Porque el pueblo de Israel era en ese momento más o menos unos 3 millones de personas. Era mucha gente, ¿no creen ustedes? Entonces, para poder, si usted no estaba ahí en los primeros y estabas bien atrás, entonces por eso lo llevaban sobre sus hombros para que pudieran ver el arca. Debían observar a Dios y moverse cuando Él se movía. Dios dio una guía específica de su presencia. Y la guía específica de su presencia era el arca del pacto y su palabra. Dios nos ha dado una guía específica a ti y a mí en el día de hoy. Y esa guía es la presencia de Dios en nuestras vidas y su palabra. Dios está aquí en este momento, en este lugar, en este santuario, en este templo, porque está en cada uno de ustedes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero cuando usted sale de este lugar, entonces ¿querrá decir que ya Dios no está con usted? Les pregunto, ¿ya Dios no está con usted? ¿Ya su presencia no está con usted? ¿La presencia de Dios? Respóndanme. ¿No está? Sí está. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Usted lo declara? ¿Usted lo declara? Usted puede decir, sí, Dios está conmigo. Su presencia está en mí. Y yo voy donde Dios está, porque la presencia de Dios está en mí. Y cuando usted está aquí, cuando estamos reunidos, aquí debe ser un fuego, debe ser una zarza ardiente, porque hay un montón de llamas encendidas, porque la presencia de Dios está en cada uno de sus vidas. Amén. Además, su palabra, que es la ley, va contigo donde quiera que tú vas. No puede faltar la palabra. Usted debe tener una Biblia en su casa. Usted dice, yo tengo mi celular y ahí tengo Biblias. Sí, pero qué bueno que usted tenga una Biblia donde usted se sienta, usted la lea, usted raya, usted ponga sus notas, usted ponga a resaltarlo. Amén. Necesitaban entonces aprender esto para vivir por fe en la tierra prometida. Necesitamos vivir por fe en esta tierra que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Y para vivir por fe, ¿qué necesitamos? ¿Alguien me puede decir? Julio, para tú vivir con fe en esta tierra, ¿qué necesitas? Creer. Necesitamos su palabra y su presencia. Diga conmigo, necesito su palabra y su presencia. Necesito su palabra y su presencia. Necesito amar la palabra. Necesito ansiar su palabra. David decía, mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Usted y yo debemos satisfacernos de su palabra, debemos satisfacernos de su presencia, porque su presencia y su palabra es la que nos va a ayudar a cruzar el río Jordán de la vida. Y estaremos listos para cuando Él venga y nos diga, ven acá, entonces usted y yo vamos a estar con nuestro Dios. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos reciben la palabra? ¿Usted la cree? ¿Usted la declara? Había un mandamiento para el sacerdote.
Y lo miramos en el versículo 8 de ese capítulo 3 de Josué. Diles la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río. ¿Y qué más tenían que hacer? ¿No está ahí? Deténganse allí. Versículo 8 del capítulo 3. La orden para los sacerdotes era: den unos pasos. Supongamos que aquí ya esto, cuando cruzo aquí ya es el agua del río Jordán. Den unos pasos y cuando ya estén ahí, deténganse los sacerdotes. Ellos debían de detenerse. Josué era un hombre de fe y Dios lo estaba guiando al Señor. Los sacerdotes debían seguir a Josué como él siguió al Señor. Los sacerdotes debían tomar el arca de la alianza o el arca del pacto y cruzar delante del pueblo. Los sacerdotes debían quedarse quietos en el río Jordán. Estaban esperando en el poder de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Esperando en el poder de Dios. Porque la orden fue: dile a los sacerdotes que lleven el arca, pisen la orilla del río y cuando ya están mojados sus pies, allí se detengan. Se estaban deteniendo a esperar el poder de Dios. Dios te dice: avance, empiece a pisar el río Jordán. Y cuando esté ahí, usted puede detenerse y esperar al poder de Dios manifestado. Josué y los sacerdotes sabían que si Israel cruzaba el Jordán crecido, tendría que ser de Dios y solo de Dios. ¿Cómo iban a cruzar el río Jordán? Usted sabe que el río va de norte a sur y tiene una corriente, y hay ríos que tienen corrientes muy fuertes, y eso sucedía con el río Jordán. Y implicaba de fe para ellos. No tenía sentido las instrucciones que Josué estaba dándole, que Dios le había dado para ellos. Sin embargo, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? Obedecieron. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Necesitamos obedecer lo que Dios dice. Y cuando obedecemos a lo que Dios dice, veremos milagros, veremos maravillas, miraremos proezas de Dios en nuestras vidas, en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Usted lo puede declarar. Ahora, para cruzar era necesario la comunión. El pueblo tenía comunión. Versículo 9. Entonces Josué les dijo a los israelitas: vengan y escuchen lo que dice el Señor su Dios. ¿Cuál era la invitación que Josué les estaba dando? Vengan y escuchen lo que el Señor tu Dios quiere decirte. Si tú estás en la presencia de Dios y si tú estás diariamente en su palabra, entonces usted va a poder oír la voz de Dios. Y Él te va a guiar a cruzar el río Jordán. Él va a quitar todo temor que usted pueda tener en este momento. Usted no va a estar huyendo que viene la migra. Usted no va a estar temiendo de que vas a perder tu trabajo. Usted no va a estar temiendo una enfermedad o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en su vida y la palabra de Dios morando en tu vida te hará un hombre, una mujer de fe que podrá cruzar el río Jordán y Dios podrá manifestar su poder maravilloso. Porque la Biblia declara: Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ese es el Dios que usted y yo estamos sirviendo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor. Dios le dijo a Josué que
que iba a ser un hombre del libro de la ley. Debía meditar allí de día y de noche. Dios también le dijo que observara e hiciera conforme a todo lo que estaba escrito en la ley. La ley es su palabra. El Señor le prometió a Josué que si se quedaba en el libro de la ley, y su camino sería próspero y tendría buen éxito. ¿Cuántos quieren que su camino sea próspero? ¿Cuántos quieren tener éxito? ¿Cuántos quieren que donde usted pise, ese sea un lugar bendecido? Que donde tú caminas, Dios está ahí, la bendición de Dios está ahí. Amén. ¿Y qué necesitamos hacer? Vamos a mirar qué necesitamos hacer. ¿Listo? Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. En esta versión me gusta como dice esta versión, es muy clara, es muy sencilla. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Estúdialo ¿cuándo? ¿Cuándo? Constantemente. ¿Y qué es constantemente? Todos los días, mañana, tarde y noche. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces te irá bien y prosperarás en todo lo que hagas. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando meditemos en su palabra todos los días, mañana, tarde y noche. Y no solamente que la meditemos, sino que la pongamos por práctica. Seamos hacedores de ella. Entonces seremos prosperados. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Tome esta palabra para usted. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. ¿Dónde está el Señor contigo? Donde quiera que usted va, donde quiera que usted esté. Puede haber las leyes, puede haber el hombre. Usted y yo no necesitamos temerle al hombre. Necesitamos temer a Dios, pero no de terror, no de espanto, sino de reverencia y sabiendo que obedecer al Señor tendrá bendición para nosotros. No solamente seremos prosperados aquí, guardados, bendecidos por Él, protegidos, sino que cuando Él venga a buscar a su iglesia, usted y yo nos vayamos con Él. Que usted y yo no estemos en ese grupo que le estarán diciendo al Señor: Señor, yo fui a la iglesia. Señor, Señor, yo oré por los enfermos. Señor, Señor, yo prediqué. Señor, Señor, yo hice milagros. Señor, Señor, yo hice esto. Ayuné, oré, leí la Biblia. ¿Y qué es lo que el Señor les dice? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Yo no quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en los que les dice: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te voy a poner. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dios quiere bendecirlos. Necesitamos meditar en su palabra. Josué reunió a todos los hijos de Israel y les dijo: escuchad estas palabras de Jehová vuestro Dios. Los israelitas necesitaban saber todo lo que Dios estaba diciendo.
¿Qué le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel? ¿Lo miramos? ¿Lo leemos? Josué capítulo 3, versículo 10 y 11. Léanlo conmigo. Hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos delante de ustedes. Miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a cruzar el río Jordán. Miremos al arca del pacto, a su presencia, a su palabra, obedeciendo lo que en ella está escrito. Entonces usted y yo cruzaremos el río Jordán. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué estar espantados. La Biblia declara también: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia también declara: porque es más poderoso el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Dios está con cada uno de nosotros. Y voy a terminar con esto. Esto nos recuerda entonces nuevamente la importancia de la palabra de Dios. Nunca podrás cruzar tu Jordán con tus propias fuerzas. Las verdades de la palabra de Dios deben ser el fundamento de tu fe. El pecado hará que Dios oculte su rostro de ti. Tu fe débil te impedirá recibir todo lo que Dios tiene para ti. Finalmente, miremos el milagro al cruzar el Jordán. El cruce del Jordán es otro milagro de los que Dios hizo. Era supremamente caudaloso. Y en el tiempo que ellos lo iban a cruzar era en el tiempo de primavera, donde estaba el río a toda su fuerza. Durante las inundaciones el río se desbordaba y podría tener más o menos eso, una milla de ancho. Ahora, el propósito de este milagro, cuando Dios hace un milagro, es porque Él tiene un propósito. Y uno de los propósitos que Él tenía era la promoción de Josué. En el versículo 7 leemos: el Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo tal como estuve con Moisés. Cuando usted y yo estamos en la presencia de Dios, vivimos diariamente la presencia de Dios, vivimos su palabra, meditamos en su palabra, entonces Él dirá lo mismo de ti. A partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder, en una gran líder. Y los demás podrán ver que yo estoy contigo, porque verán el poder de Dios sobre tu vida y los milagros que Dios hará en tu vida y a través de su vida. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Dios hoy quiere hacerte un gran líder. Y cuando hablo de líder, no solamente los hombres, las mujeres, los jóvenes, cada uno que está aquí. Cuando usted y yo hacemos lo que Josué hizo, Dios hará grandes cosas. El otro aspecto del milagro o propósito era la presencia del Señor con el pueblo de Israel.
Versículo 10 dice: hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. Sin lugar a dudas, Él expulsará a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos y a todos los feos. Porque Dios, su presencia está contigo. Amén. Es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Dios le había dado una promesa al pueblo de Israel y Dios estaba cumpliendo la promesa. El poder del milagro. Este era un milagro asombroso. Yo no sé si usted alguna vez ha cruzado un río. Mi suegro, cuando estaba como misionero en México, les tocaba cruzar muchas veces, varias veces durante el día, un río. Y obviamente no lo cruzaban a pie, cruzaban en un jeep, pero era peligroso, porque había momentos en que estaba bien crecido el río. Pero Dios estaba con él, Dios estaba con ellos, y Dios le usó para extender el reino de Dios ahí en México. El poder de Dios era evidente. Miremos Josué capítulo 3, versículo 15 y 16. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zeratán. Y el agua que estaba río abajo desembocó al mar muerto, hasta que el lecho del río, diga conmigo, quedó seco. Después, todo el pueblo, ¿qué hizo el pueblo? Cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Dios detuvo la oleada del río Jordán. La fuerza o el ímpetu con que venía el río, Dios hizo un muro y se dividió el río Jordán para que ellos pudieran cruzar por tierra seca. Y la realización del milagro en el versículo 17 dice: mientras tanto los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en tierra seca, en medio del lecho, mientras ¿qué hacía el pueblo? Pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí hasta que toda la nación de Israel terminó de cruzar el Jordán por tierra seca. ¿No creen que fue un milagro maravilloso, poderoso? Ellos no lo estaban cruzando en sus Corvettes o en sus BMWs o en los Rolls Royce o en esos eléctricos de Tesla o cualquiera de esos. Ellos iban a pie, niños, ancianos, personas que tenían debilidad, enfermos, los animales. Ellos se tomaron su tiempo para cruzar, y ahí estaban los sacerdotes en medio del río Jordán, y Dios había hecho un milagro hasta que el pueblo podía cruzar completamente. Dios había partido el mar Rojo para sacar a su pueblo de Egipto, y ahora seca el río Jordán para permitirles la entrada a la tierra prometida. Si queremos las maravillas y los milagros de Dios, nuestros corazones tienen que estar bien con Dios. Pongámonos de pie, por favor. Si queremos ser usados por Dios, debemos rendirnos a Dios. Usted puede decir conmigo: si quiero ser usado por Dios, debo rendirme a Dios.
Y diga conmigo: yo quiero ser usado por Dios. Y hoy yo rindo mi vida a Dios. Los cristianos llenos del Espíritu Santo y la palabra de Dios están espiritualmente preparados para las bendiciones de Dios. Necesitamos estar preparados espiritualmente para enfrentar los desafíos en nuestras vidas. Necesitamos mantener nuestros pecados confesados y ser vasos limpios para que Él nos use. Nuestra fe debe estar en Jesús mientras le seguimos. La Biblia declara que Jesús es el autor y consumador de la fe. Necesitamos estar parados en la fe como viendo al invisible, como viendo al autor y consumador de la fe. Jesús dio su vida en la cruz porque Él sabía que al dar su vida en la cruz y morir y dar su sangre por nosotros, entonces seríamos redimidos y usted y yo podríamos entrar al lugar santo, al lugar santísimo y ser hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que Dios en este día está preparando como líderes para hacer un impacto en medio nuestro, creyendo que su presencia va con nosotros y que somos hacedores de su palabra cada día que usted y yo meditamos en ella. ¿Cuántos están listos para esto? Dios quiere hombres y mujeres comprometidos. Si vamos a avanzar en nuestro caminar con el Señor, será posible solo si Dios nos guía. La Biblia debe ser mucho más que un simple libro. Debe ser la palabra de Dios para ti y para mí. Nuestra respuesta debe ser rápida y sincera a medida que nos sometemos a los mandamientos de su palabra. Así como Josué e Israel enfrentaron el río embravecido, nosotros también lo haremos. A medida que confiamos en Jesús y somos guiados por su palabra, podremos avanzar hacia un terreno más alto de las bendiciones de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? ¿Y cuántos se unen conmigo a esto? Vamos a avanzar al lugar más alto. Su presencia con nosotros, su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, meditando en ella día a día, noche tras noche, en todo tiempo, en todo momento. El apóstol Pablo dice: porque Dios está buscando hombres espirituales, mujeres espirituales, no carnales. Hombre espiritual, mujer espiritual es aquel que anhela, ansía la presencia de Dios, anhela el caminar con Dios, anhela el oír la voz de Dios. Y para que usted y yo oigamos la voz de Dios, necesitamos vivir de acuerdo a su palabra. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Concluyo con estas dos cosas. Crucemos nuestro Jordán como lo hizo Israel, con fe en la presencia y el poder de Dios en nosotros. Dios todavía puede hacer milagros porque nada es imposible para Él. Jesús es nuestra arca, Él es nuestro pacto, Él es nuestro capitán, Él es nuestro Señor. Con Él podremos avanzar, con Él podremos cruzar el río Jordán, con Él no tendremos temor. Si Él está conmigo, ¿a quién usted va a temer? No temeremos de la noche, no tememos de la pestilencia. La Biblia declara: porque Jehová es mi pastor, no temeré mal alguno. Dígalo conmigo: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Declárelo: tú
estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan aliento, me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mis enemigos. Una cosa he demandado y esta yo buscaré, estar en la presencia de Dios todos los días de mi vida. Amén. Dios es grande y Dios es maravilloso. Quiero hacer una oración para ustedes, para la iglesia. Y quiero declarar sobre sus vidas lo que Dios nos ha hablado en esta mañana. Porque esta palabra, antes que sea para ustedes, también yo la recibí, es para mí mismo. Pero quiero declarar sobre ustedes, sobre la iglesia, que esta palabra cobre vida y pueda transformar sus corazones, y que su mente, sus creencias puedan ser renovadas, para que usted sea un hombre, una mujer que ama a Dios, ama su presencia y ama su palabra. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Yo vengo delante de ti, Señor, y coloco a tu iglesia. Coloco, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas. Padre, recibimos la palabra que tú nos diste en esta mañana, donde cruzaremos, Señor, el río Jordán. Y yo estoy declarando, Señor, sobre tu iglesia, sobre los que están aquí en esta mañana, Señor, que tienen ellos el poder sobre sus vidas. Hazlos, Señor, amadores de tu palabra, que ellos puedan meditar, que ellos puedan, Señor, continuamente, como dice el Salmo 1, que ellos puedan deleitarse en su palabra y que no se han sentado en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová meditan de día y de noche, y serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Señor, declaro tu palabra sobre tus hijos, sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús reprendemos, oh Dios, todo temor,
todo miedo, todo espanto, todo terror. Porque tú no eres un Dios de miedo, tú no eres un Dios de terror ni de espanto. Porque, Señor, bajo tus pies está la obra del enemigo. Y yo declaro sobre tu iglesia, declaro sobre esta casa el poder de tu Espíritu moviéndose en sus vidas, la llama, el fuego encendido, apasionados por ti, apasionados por tu palabra, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan experimentar que es más grande el que está en ellos que el que está en el mundo, y ellos puedan caminar en fe, cruzando los tiempos difíciles, porque tú estás con ellos. Porque así como le dijiste a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y como Dios estuvo con Moisés y con Josué, Él estará con ustedes todos los días de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones sobre ustedes.